Hoy vamos a ver la conformación de los pueblos de Suráfrica y el imperio de Shaka Zulu. La vez pasada estábamos viendo cómo se fue formando una imagen del África a partir del descubrimiento del nacimiento del Nilo y cómo esa imagen se quedó estática en el imaginario de todos y cómo de todo Occidente con respecto al África y cómo se imaginó que el África era una tierra de agreste geografía, pero sin ser una tierra con historia. O sea, la idea de la historia de los pueblos africanos, a partir del contacto con los europeos, pensaron que ellos eran sociedades estáticas, que habían estado así desde siempre y que no eran tan distintas los unos de los otros como realmente son. La historia de Sudáfrica es muy larga. Ellos son una nación joven, con una larguísima historia. Los primeros habitantes, primero el hombre nace en África, así que la primera evolución que África presenta para la especie humana es la evolución del hombre mismo. Es decir, es en el continente africano y hay evidencias en las zonas del África del Sur, como en Kenia, como en diferentes partes del África, también en Etiopía, que el hombre allá fue que se volvió hombre. Es decir, los homínidos, desde las etapas más tempranas de la evolución hasta la formación del ser humano, del hombre como conocemos, del Australopithecus, de todo eso, se produce en África. La mayor evolución de todas tiene su origen allá. Así que estamos hablando de millones de años. Y estamos hablando de pueblos que han estado miles de años, que se habla de presencias bosquimanas de hace miles y miles de años allá. Entonces, los primeros pueblos, porque esto va a ser una cantidad de capas de pueblos que se van a relacionar de diferentes maneras, que van a tener ora alianzas, ora enfrentamientos, que van a desarrollar sus lenguas y sus culturas y sus civilizaciones, imperios, naciones, reinos, códigos, leyes, sociedades complejas, profundas, como las europeas o como las asirias o como cualquier otra civilización del planeta. Lo que pasa es que esta es la parte que es más difícil de ver. Entender este entramado de esas primeras civilizaciones y las relaciones que tuvieron los unos con los otros es una parte fundamental para entender la historia de Sudáfrica. Entonces vamos a empezar a armar por capas y luego a mover y a relacionar esta historia de Sudáfrica. Los primeros de los cuales hablamos son los bosquimanos o pueblos San, que son los del desierto del Kalahari. Sudáfrica está determinada por una geografía muy diversa. Es muy grande. En Sudáfrica hay tanta variedad en la región que hay una región costera que está atravesando pues toda el fin del continente. Y esa región tiene montes escarpados como Table Mountain y es rocosa también. Tiene hacia el oeste, tiene hacia el este grandes praderas enormes. Tiene zonas de bosques tropicales hacia el suroeste. Tiene valles áridos gigantescos como el del Karoo. Y tiene el desierto, parte del desierto del Kalahari y los desiertos de Namibia. Y cada una de los pueblos se desarrolló también de acuerdo con las regiones. Tiene geografías extremas, zonas de sequías. Entonces, una cosa que es fundamental en África es que, y como también en las zonas del centro del Asia y como también en las zonas del norte de la India, es que hay climas que no permiten que se viva todo el año allá. Porque si llega una sequía toca irse para el otro lado. Los pueblos van a ser pueblos pastores y básicamente van a vivir del ganado. Así que van a seguir detrás del ganado de la misma manera que los pueblos norteamericanos originales seguían detrás del bisonte. Y es el ganado lo que les va a dar toda la posibilidad de sobrevivir. Eso va a pasar, o sea, hay pueblos nómadas, pueblos ganaderos, pueblos agricultores, pueblos mineros, hay una cantidad de pueblos. Pues los primeros que nosotros rastreamos son los bosquimanos. Los bosquimanos viven en el desierto del Kalahari, y eso es una zona tan dura que ellos rastrean por el simple olfato, sensibilidad, lo que es el agua debajo del desierto. Y sacan los bulbos de debajo de la arena y eso es lo que logran beber. Es una adaptación de las más formidables que haya hecho la especie humana a uno de los puntos más agrestes
del planeta, que es el desierto del Kalahari, son rastreadores y son cazadores y son rastreadores de agua. Tienen unas sociedades de una inmensa dulzura con los niños. Son pueblos pacíficos y amables y han sufrirían en el futuro muchas persecuciones y están a todo lo largo del desierto del Kalahari. Estos sano-bosquimanos los reconocemos en toda esta investigación que se ha hecho y que se ha venido haciendo sobre la historia de Sudáfrica como los primeros habitantes, digamos, o por lo menos los más antiguos. Y ya están en el norte, en el desierto del Kalahari. Hay otros que llamamos Khoi o llamamos Hotentotes, que también estaban allá y con los que hubo contactos con los europeos cuando entraron. Entonces va a haber una cantidad de pueblos, unos que están allá. Va a haber una gran migración de pueblos desde el África central. Esas migraciones muchas veces tienen que ver con las sequías, muchas veces tienen que ver con, digamos, profundas variaciones climáticas. En el África el clima determina muchas cosas. Entonces van a bajar una cantidad de pueblos que llamamos Bantú. Esos pueblos los llamamos Bantú porque eso es una familia lingüística, es la gran familia de los Bantú. Entonces, esos pueblos no son originales de la zona, sino que van a emigrar allá y se van a asentar allá, y son una gran cantidad de pueblos que van a tener una forma increíble de organizaciones y que están llegando a Zambia y Zimbabue. Es que nosotros, la historia de Sudáfrica, no solamente para poderla contar, no solamente la podemos hacer del país que hoy llamamos Sudáfrica, porque la historia se ha formado de todos los pueblos, se forma también de los límites de Namibia, Botswana, Zimbabue, Mozambique, y también se nos forma de estados interiores que hay dentro de Sudáfrica como Suazilandia y Lesoto. Porque todos estos pueblos articulados crearon esa historia. Acuérdense que los límites de los países en África son límites arbitrarios y no logran contener las culturas y los pueblos que dentro de ellos están, porque fueron repartos hechos por las colonias, por los colonizadores para la explotación del África. Entonces no nos podemos suscribir estrictamente a las fronteras, porque si no se nos pierde que hay una cantidad de historia que comparten con todos sus vecinos y pueblos originales de cómo se fue formando el mundo surafricano, como los Tswana, como los Soto, que forman parte también de esta historia. Entonces hay una gran migración bantú. Se calcula que hace unos 2000 años empezaron la gran migración y fueron llegando por mucho tiempo, y hubo pueblos como el pueblo Karanga que llegó hacia el año 1000 y 1600 y fundaron imperios hacia el Océano Índico, que era cuando estábamos hablando del reino del Gran Zimbabue. Y van a llegar pueblos y pueblos y pueblos que van a estar entrando en esa zona. Entonces van a llegar, hay un pueblo de las mantas rojas de origen bantú que van a surgir de los clanes Neguni. Esos clanes Neguni son los clanes originales, es decir, los de la migración. De ese pueblo va a haber unos Negu y van a ser pueblos que más adelante van a formar lo que es la tribu de los Xhosas. Ese pueblo de los Xhosas, que también tiene divisiones, tiene los Pondo y tiene los Tembo, es el pueblo que actualmente gobierna Sudáfrica. Es la tribu de donde viene Mandela. Él es de los Tembo y su ex esposa Winnie es de los Pondo. Vienen de la nación de los Xhosas. Entonces, y eso es una lengua muy hablada en Sudáfrica, y en este momento ellos y los Zulus en la Sudáfrica actual son las dos tribus mayoritarias. Son la gente que tiene, pues estamos hablando de 7 millones de personas que vienen de estos orígenes. Entonces, ellos son como de los pueblos más grandes. También están los estados Tswana. De Tswana, eso se escribe con T. De Tswana es que vamos a hablar de un país que se llamará Botswana, porque es el país de los Tswana, que ellos son pueblos ganaderos y son pueblos de la minería y del comercio y de la manufactura. ¿Por qué del comercio? Porque aquí está el marfil.
Esta gente está comerciando marfil hace cualquier cantidad de tiempo, o si no, ¿usted de dónde cree que aparecen en los palacios de la India y en los palacios de Europa tallas de marfil absolutamente exquisitas de una sola pieza? Pues o sea, de ahí. Entonces, esta gente es comerciante. Aquí hay rutas de comercio desde hace muchos siglos. O sea, antes de la llegada de los europeos, aquí había rutas de comercio con Zanzíbar y con el Oriente y con el mundo, también con el mundo árabe, ha habido rutas siempre. Entonces, esta gente fue parte de estos comerciantes. Todos estos pueblos que les estoy nombrando se van a ver afectados por el surgimiento del Imperio Zulú, por el Imperio de Chaca, porque el Imperio de Chaca va a revolver toda la formación de estos pueblos. También van a estar los sotos, que son los que llegan en las oleadas procedentes de los grandes lagos, llegan hace 500 años, y de ahí es que va a surgir lo que hoy llamamos el país de Lesoto. Llegan en el siglo XV y son pastores también y cultivan el grano y el tabaco y son artesanos y también hacen tallas de marfil y van a tener un gran jefe que después le vamos a contar de él, que va a reunir a varios clanes a través de una política diplomática que va a formar nuevas alianzas y otras formas de entendimiento distintas a la guerra. Están los pueblos Nembele, que llegan a Zimbabue, también se conocen como Matabele. Están los pueblos Swazi, que son también pueblos fundamentalmente bantú, que son originarios del África Central y que van a llegar cruzando el río Limpopo a lo que es Mozambique y que van a formar un país que se llama Suazilandia actualmente. Van a estar, después en tiempos de los portugueses, van a llegar también un pueblo que se llama los Songa, que son los que habitan las regiones centrales. Entonces, hay una cantidad de pueblos que se van instalando en esta zona. Los Venda, que son los pueblos del Transvaal septentrional, que tienen una lengua diferente y eran granjeros, y también tenían ganado, y eran jefes de consejo. Y los Zulú, la tribu mayoritaria de Sudáfrica, que también va a llegar allá. Entonces, y que va a determinar el destino de todas a través del gran imperio de Chaca. Entonces, hay un mundo de pueblos procedentes de distintas regiones del África que se van a asentar en el sur. Hay otros que ya estaban allá, hay una migración africana. Estos pueblos tienen sus sociedades, sus clanes, sus formaciones de naciones, tienen sus culturas, tienen sus civilizaciones, tienen sus tradiciones orales, tienen sus formas organizativas y tienen sociedades bastante complejas, sociedades a través de clanes, y tienen los mismos problemas de poder, centralizaciones de imperio que tienen los europeos o que van a tener los asirios o que van a tener los babilonios, exactamente lo mismo, y están en rutas de comercio importantes que llevan hacia la zona de la India. Entonces, hay una parte que es esto, y hay otra parte que es cómo van a llegar los europeos allá, y hay otra parte que es la interacción entre la llegada de los europeos y la relación con los europeos con sus propias relaciones y la relación que tienen estos pueblos entre sí. Ese revuelto de los europeos entrando por el Cabo de la Buena Esperanza, entrando por el sur del continente, por el mar, con los otros que han venido bajando de las llanuras centrales del África, con los diferentes asentamientos y las alianzas y las guerras y las fronteras móviles, porque esta gente se está moviendo. Muchos de ellos son nómadas porque son pueblos pastores, entonces se están moviendo de un lado al otro, y los europeos también están avanzando y los imperios se están formando, y esta mezcla de movimientos, de nómadas, de avances, de civilizaciones y de encuentros va moldeando Sudáfrica, junto con una geografía diversa, extrema y gigantesca. O sea, estamos hablando de un territorio muy grande, muy grande, con enormes zonas que habitan diferentes pueblos. Entonces, la historia de Sudáfrica se va cocinando en las relaciones entre todos estos pueblos y la manera como poco a poco los blancos se han ido encontrando con el mundo de los surafricanos y formando parte de él. Entonces tenemos esta cantidad de pueblos que se van formando, y por el otro lado van a llegar los europeos. Entonces uno no puede ignorar la cantidad de pueblos que había antes de la llegada de los europeos, porque en esos pueblos
es que se va formando el tejido social de la actual Sudáfrica y sobre todo el tejido histórico y el tejido fundamental, o sea, la esencia, porque las tribus y la manera como las civilizaciones y las culturas de esos pueblos se mantienen en su memoria histórica hasta el presente y la educación de ellos todavía pasa, o sea, tiene como fundamento una raíz que es la que los comunica con la pertenencia al todo. Uno de los aspectos más importantes de las civilizaciones africanas, negras africanas, es un concepto que después lo vamos a desarrollar como el eje central de todo el proceso de reconciliación de Sudáfrica, y es un concepto que manejan un montón de pueblos, que manejan los Xhosa, que manejan pueblos en Mozambique, que maneja mucha gente. Los mismos Zulu, es el concepto de Ubuntu. Ubuntu significa que ser una persona, un ser humano, es una persona en el sentido integral de la palabra, es una cosa que no tiene sentido sin la existencia del otro. O sea, yo soy en cuanto el otro existe y me reconoce, yo interactúo con él y él interactúa conmigo. La dignidad de un ser humano se encuentra solamente en la dignidad del otro. Solo tratando con dignidad al otro, tienes dignidad tú mismo. La generosidad de los sentimientos hace posible el respeto por el otro y el respeto del otro por ti. Es una relación de interacción y de conexión profunda, que es de donde se deriva la capacidad de reconocer al otro y respetarlo en su integridad como ser humano. Esto tiene muchas acepciones y es un concepto tan profundo que maneja muchísimas formas de expresarse, pero es básicamente una filosofía de reconocimiento del otro, porque solo en el reconocimiento del otro tiene sentido que yo sea un ser humano. Porque yo como persona, aislado de cualquier contexto, pues no puedo llegar a ejercer ni a ser. Soy en tanto los demás se relacionan conmigo y yo con ellos, y yo, para poder tener el respeto de ellos, tengo que respetarlos, porque es en el respeto al otro y en la dignidad del otro en el cual yo encuentro mi propio respeto y mi propia dignidad. Es una conexión, digamos, de reconocimiento. Ese concepto, después, cuando lleguemos a la época de la verdad y la reconciliación, va a ser el elemento ancestral, a partir del cual Desmond Tutu se va a basar para crear el gran proceso de reconciliación de Sudáfrica en la actualidad. Ese concepto es muy antiguo y ya estaba en la formación de estos primeros pueblos que van constituyendo las sociedades de la primera parte de la historia del África. Ahora, ¿cómo van a llegar los europeos? Los europeos van a llegar, primero llegan los portugueses, y los portugueses llegan con la expedición de Bartolomé Díaz. Bartolomé Díaz llega con unos navíos buscando una ruta hacia la India. Entonces se va a encontrar con un paso marítimo que es importante, y lo va a reconocer solamente como paso. Porque además esto va a ser peligrosísimo. ¿Por qué es tan peligroso este paso? Este paso es peligroso porque primero tiene unos vientos, por eso se llamará después el Cabo de las Tormentas, y segundo, tiene una particularidad que llaman la falsa bahía. Y la falsa bahía es que la bahía es tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que no parece que fuera tierra firme, sino que fuera mar. Entonces los barcos iban a la misma velocidad que están en alta mar, y resulta que se encontraban con los arrecifes, porque es una zona donde se pueden producir también mucha niebla y no se veía claro y se estrellaban. Las zonas desde donde se ve son rocosas, son profundamente rocosas. Ahí donde termina el continente hay escarpados acantilados, rocas, tormentas y vientos en una forma en la que se daba la ruta. Entonces, aventurados por allá, apareció Bartolomé Díaz, y después llegaría Vasco da Gama. Pero ya cuando llega Vasco da Gama, lo que pasa es que ahí se ha desarrollado, los europeos han desarrollado muchísimo la navegación. Entonces, eso va a hacer que puedan llegar allá de una manera más, que puedan atravesar el Océano Índico y que puedan empezar a recalar allá.
y que puedan empezar a entrar allá. Entonces, lo que permite esto va a ser ya el astrolabio, el compás. Ya cuando se descubren estos instrumentos de navegación, se pueden aventurar tan lejos, porque usted salga de Portugal y dele la vuelta a donde estamos, al Cabo de la Buena Esperanza, pues al sur del continente. Entonces allá van a llegar, y después del descubrimiento de América, en 1494, después del descubrimiento por los europeos, en 1494 se va a hacer una cosa que se llama el Tratado de Tordesillas, y el Tratado de Tordesillas es una línea de un extremo al otro del polo que divide, hecha por el Papa, lo que le toca a los españoles y lo que le toca a los portugueses. Y entonces los españoles hacen lo suyo y los portugueses también. El tratado habla de 100 leguas al oeste de las Azores. Entonces dice que de 100 leguas al oeste de las Azores, esos territorios son de España, descubiertos o no. Todo lo que quedara al oeste va a ser para España, y todo lo que quede al este, o sea, al oriente, va a ser para Portugal. Entonces ahí envían a Vasco da Gama a la India, y en un intento por explorar los nuevos dominios de Portugal. Y ese fue un viaje tan largo, tan peligroso y tan terrible como el de Colón, y tiene una importancia histórica absolutamente comparable, porque es el que permite todas las rutas de esta zona, y es el que va a ser el primer imperio colonial, y ese que va a ser la primera vez que el mundo se globalice a través de los mares y se vayan a unir los lugares más lejanos y remotos a través de las rutas comerciales, la expedición de la travesía de Vasco da Gama. Entonces los portugueses, que son un pueblo chiquitico, van a desarrollar la navegación más increíble a partir de lo que va a ser el proyecto de Enrique el Navegante, que un día miró para el frente y se dio cuenta que ellos estaban acorralados en la península ibérica y que delante tenían un océano infinito, y echemos para allá, y creó Sagres, creó su primera escuela de navegantes y le dio la vuelta al mundo. Y el otro pueblo chiquitico que también va a llegar allá son los holandeses. Dicen que Dios creó la tierra, pero a Holanda la hicieron los hombres. Porque Holanda, que no creó a Holanda, porque Holanda queda debajo del mar. Ellos se llaman los Países Bajos actualmente, porque es que están debajo del mar, y a través de sistemas de diques y unos sistemas de una ingeniería absolutamente increíble lograron irle robando tierra al mar hasta hacer la pequeña Holanda. Esos pueblos van a ser unos navegantes absolutamente impresionantes. Pues para que usted termine en esta vuelta tan larga, coge el mapa, mire Holanda y dele la vuelta hasta el Cabo de la Buena Esperanza, y mire a ver cómo se hace eso en los barcos que existían en esa época y cómo se hace esa vuelta desde Portugal. Entonces van a llegar primero los portugueses y después van a llegar los holandeses. Después, cuando el capitán Cook nos cuente que el remedio contra el escorbuto es el limón, son los cítricos y las frutas frescas, y así se evite la mortandad tan grande que se daba en alta mar, porque el escorbuto mataba a la mitad de los marineros, y como el capitán Cook era un científico, él va a descubrir eso. Entonces el Cabo de la Buena Esperanza, toda la zona de Sudáfrica, de la costa surafricana, se va a volver muy importante, porque es un punto de abastecimiento de frutas frescas y de limón, para poder en ese momento acabar con el flagelo del escorbuto. Entonces, esto habla rutas comerciales, permite el abastecimiento de los barcos en un punto muy lejano que antes no teníamos, permite la entrada de todo un mundo que va entrando, pues, que va llegando por ahí. Por eso es que toda esta historia, y la vez pasada cuando estábamos hablando de Livingstone, empiezan por ahí. O sea, la parte europea va a entrar es por las costas de lo que hoy es el Cabo de la Buena Esperanza, de lo que hoy es toda la zona donde termina el mapa del África. Ahí. Entonces se van metiendo primero, pero los portugueses lo que les interesa es hacer factorías. Por eso las colonias portuguesas, si usted las ve, son las que bordean las costas. Son Angola, Mozambique, inclusive aunque queden una al otro lado de la otra. Porque como no es por tierra que ellos llegaron, sino por mar, entonces si usted ve las orillas del mapa, lo que le queda contra la pura costa, ahí llegaron los portugueses, porque los portugueses lo que hacían era bordear.
Si usted lo ve en las Azores y usted lo ve en la misma África Occidental también, ellos donde llegaban era bordeando y creando factorías. Y cuando van bajando, ellos nunca se meten por dentro del territorio, sino solamente porque lo suyo es el mar. Entonces van bordeando y por eso son las zonas que en el futuro serán colonizaciones portuguesas, mucho tiempo más adelante. Entonces están los portugueses, que son los primeros europeos en atravesar la zona hacia 1488 y después ya para 1600 van a empezar a llegar los holandeses. Cuando llegan los holandeses van llegando por dos motivos. Por la misma exploración que todos los demás, pero también van llegando porque los holandeses están en las guerras de la Reforma. Y las guerras de la Reforma son muy violentas en Holanda, son muy duras. Y entonces una parte de ellos se va buscando una tierra también a donde vivir su ley. En la iglesia holandesa reformada son los protestantes que con un sentido también bíblico van a ir allá. Van a llegar allá con un mito fundacional de la creada Van Riebeeck. Va a ser el primero que llegue en 1600 y pico y se considera, digamos, como la historia de Sudáfrica es tan turbulenta y tan brava, hay mitos fundacionales, hay interpretaciones que luego darían orígenes a tragedias y confrontaciones muy grandes. Entonces los holandeses, como ellos van a ser los Boers y los afrikaners y los que van a controlar este país y los que sus descendientes van a montar después el apartheid, así como el progreso de Sudáfrica, bueno, ellos son absolutamente indispensables para entender esta tierra. Entonces a ellos les parece, según su historia, a ellos les parece que cuando llegó Jan van Riebeeck, sí, el 6 de abril de 1652 se fundó Sudáfrica. O sea, que ahí empezó el mundo cuando llegaron. Ya habían pasado los portugueses y han hecho su vuelta. Había llegado todos los pueblos procedentes de la gran migración del África. Ya había pasado hasta cualquier cantidad de cosas. Pero los holandeses consideraban que eso se fundió el día que ellos llegaron. O sea, este síndrome que hemos visto de los europeos, que ellos no conocen sino que descubren, ¿sí? Y que ellos no habitan sino que fundan. Entonces eso fundado quedó, dicen ellos. Ahí claro, esto a los pueblos anteriores pues les para los pelos, porque entonces ¿qué estábamos haciendo antes aquí nosotros o qué? ¿O a qué horas comerciábamos o qué? Tú contame. Entonces parte, digamos, de los conflictos tienen que ver con la mirada histórica. Eso va a ser muy importante en Sudáfrica porque va a ser una de las fuentes de conflicto más grandes, porque a partir del mito fundacional de los holandeses ellos van a empezar a construir lo que ellos van a considerar una autolegitimidad para considerarse superiores y portadores de una fe y de una civilización con la cual van a terminar sometiendo a los otros en el futuro. Pero esto se remite a la llegada de Van Riebeeck. Van Riebeeck, por otra parte, ni siquiera se quería quedar allá. Él era un funcionario de la compañía holandesa que antes tenía su oficina en Yakarta y que lo llevaron a Table Bay con los ingleses y se utilizó el cabo como un lugar de recalada y de estafeta de correos porque allá llegaban las tripulaciones, dejaban las cartas y luego venía otra tripulación y la recogía y la llevaba. O sea, era un punto de correos. O sea, eso soluciona muchos problemas de la navegación. Muchísimos, porque usted ahí se abastece de frutas frescas, porque usted ahí deja la mitad de la correspondencia y el otro se la lleva para el otro lado. O sea, es una solución muy grande, peligrosa como ella sola, pero una solución muy grande el encontrar puertos en el sur del África. Entonces, por eso Ciudad del Cabo, o sea, el Cabo va a ser como la primera, el primer punto de encuentro y de expansión. Entonces ahí se van a encontrar con los hotentotes o los Khoi, ¿sí? Y van a tener contacto con ellos. Ellos no tenían tanta fuerza civilizadora los hotentotes como otras tribus que están más arriba. Entonces con ellos van a tener un contacto de pura necesidad y entre los holandeses hay también tramperos, trekkers que llaman ellos. Los trekkers son los que van abriendo trocha y van detrás de las pieles. Esos trekkers se van a mezclar con los Khoi o con los hotentotes. Esa mezcla de estos trekkers holandeses con los Khoi es lo que llamamos los mestizos. Es decir, son pueblos, digamos, como que tienen los ojos azules, pero tienen colores parecidos, colores canelas, mulatos.
O sea, para nosotros esa cosa es muy complicada porque nosotros mestizos somos todos, ¿sí? Entonces no tenemos en América Latina eso no es ni siquiera un tema, ¿sí? Pero en Sudáfrica va a hacer toda la diferencia porque en el futuro, cuando el apartheid esté funcionando con toda su monstruosidad y empiecen a clasificar a la gente por colores y por razas, todo esto va a tener que ver. Entonces hay una primera mezcla de los holandeses, de los tramperos, con los Khoi o los Hotentotes que da origen a los mestizos. Ese es un pueblo. Después van a llegar los ingleses y los ingleses van a tener con los holandeses pésimas relaciones, pésimas, porque los ingleses van a imponer su ley y su imperio con un sueño que era el que tenía Cecil Rhodes de una África inglesa del Cabo al Cairo. Meta ese dato en la cabeza. Del Cabo, que es el extremo donde termina el continente africano, al Cairo, que es la capital de Egipto. Póngame usted a pensar en esa vuelta. Entonces, como ellos tienen su imperio, se la van a montar a los holandeses, y los holandeses que están ahí hace rato y que ya para entonces han hecho una vuelta larga y han puesto a producir la tierra y han hecho un poco de cosas, pues no van a aceptar que los ingleses les impongan su ley y por lo tanto se va a dar una larga marcha que es uno de los imaginarios más importantes de los holandeses. Ahora, todas estas relaciones son móviles. Entonces los holandeses arrancan porque los ingleses vienen y los presionan y empiezan a subir poco a poco y se van encontrando con todas las demás tribus, ¿sí? Y las demás tribus se van encontrando entre sí y con ellos. Entonces, estos son fronteras móviles como era la frontera, la apertura de la frontera del oeste en los Estados Unidos, donde los europeos se van encontrando con los diferentes pueblos de la pradera a medida que van avanzando en el proyecto de la frontera agrícola. O sea que no, usted no puede decir que este territorio así tal fue siempre de estos o fue siempre de los otros, porque eso va a moverse. También va a haber alianzas y también va a haber guerras. Entonces no hay unos enemigos que sean tradicionales para siempre, porque en un momento fueron aliados y en otro momento no lo fueron. O sea, esto es muy dinámico. Por lo tanto, hacer afirmaciones inmutables y eternas acerca de las relaciones de estos pueblos es impreciso y no es verdad. Esto se movía y había cualquier cantidad de formas de unos y otros. Entonces, aquí se va dando esos encuentros que van formando la identidad del pueblo de Sudáfrica. En toda esta interacción de pueblos va a haber un elemento que va a determinar muchísimo el destino de los pueblos africanos y es el surgimiento de un imperio en el estado de Swazl Natal que se llamará el imperio de Shaka Zulu. Los zulúes van a estar habitando esta zona también, ellos vienen de las naciones bantús, también llegaron allá y se han asentado durante mucho tiempo, pero resulta que esto es una historia como la de Temujin, como la de Genghis Khan, una historia de un hombre que nace con una profecía, una historia de un hombre que va a alterar todo el curso del África. Y este hombre nace de una mujer que se llamaba Nandi, una mujer orgullosa, hermosísima, y esa mujer tiene ese hijo con un rey, pero todavía no está casada con él. Entonces ella presenta el hijo ante el rey, y el rey lo reconoce, y se casa con ella después. Pero entonces hay una cantidad de supersticiones alrededor de este muchacho, porque el rey no había podido tener hombres, solo tenía mujeres con las diferentes esposas. Ese es el único hijo varón que lo va a tener con esta mujer Nandú, que es de otra comunidad zulú, pero que va a llegar allá con su hijo. Entonces, alrededor de la superstición de la profecía, alrededor de las intrigas de los reinos, esta mujer va a ser expulsada con su hijo. Ella va a huir y ella va a tener muchas persecuciones a lo largo de su vida. Era una mujer bastante arrogante y altiva que desafiaba los convencionalismos de su época y que además hacía valer unos derechos de linaje. O sea, lo mismo que los europeos llamaban reinos, aquí se llaman linajes. Entonces, así como los europeos decían que ellos eran de los Plantagenet o esta gente pues es de los diferentes linajes. Entonces hay toda una pelea por los linajes que hace que a ella la persigan muchísimo. Ella se va con su abuela muere en el camino y este muchacho Chaka va a ver durante mucho tiempo sufrir a su mamá.
y la va a ver perseguida una y otra vez, saliendo de un kraal. Ellos llaman kraal a un conjunto de casas y de ganado que son, digamos, como las formaciones sociales fundamentales. De un kraal al otro, ella, cuando quedó esperando este hijo, otro hombre se ofrece a reconocerlo, pero ella dice que ella no acepta eso, que él es el hijo del rey y que se lo va a hacer ver al rey. Entonces ella tiene muchos éxodos, muchos sufrimientos, muchas persecuciones. En un momento le toca vivir deshonrada en la aldea porque el rey no la reclama, y si no la reclama ella está descastada. Entonces se burlan de ella, se burlan de Chaka. Chaka tiene una infancia infame, una infancia durísima, marcada por el sufrimiento y el heroísmo de su madre, por las humillaciones de un muchacho que es tratado como un descastado, pero que en realidad es el único hijo de un rey zulú. Entonces hay un tema de legitimidad que marca la historia de Chaka y que le va a quedar una impronta tremenda. Entonces, finalmente, después de muchos pesares, ella llega a donde el hombre que le ofreció la paternidad, y él la va a proteger el tiempo suficiente para que Chaka crezca y se desarrolle como un guerrero. Entonces él va a ser amigo de muchas tribus alrededor de los Zulú, que de una u otra manera los van a acoger a lo largo de las travesías, y va a ser entrenado como un guerrero de esas tribus. Una vez le salvó la vida a un hombre en una emboscada, y el hombre resultó ser el rey de una tribu por allá toda poderosa, que le va a dar un importante apoyo y una acogida a este muchacho solitario. Y este muchacho solitario, que va a crecer en este reino, va a ser un genio militar. Entonces el hombre lo que tiene es una intuición para la guerra innata. Y resulta que las guerras en esa época eran guerras rituales. Los pueblos se enfrentaban, los guerreros se enfrentaban a 60 metros de distancia el uno frente al otro, y se lanzaban lanzas. Lanzas ni siquiera al mismo tiempo, sino en diferentes tiempos, lanzas que me mostraban su destreza, que parecía esto más que tuviera que ver con la jabalina, que tuviera que ver con la guerra. Se insultaban, bailaban, cantaban, se hacían muecas, y algunos terminaban muertos, pero no era una cosa que uno diga, ¿sí? Y entonces eran digamos como conflictos que se arreglaban de una manera ritual. Así se hizo la guerra durante muchos siglos, y esta era la forma. Chaka Zulú va a introducir un concepto de la guerra organizado. Ya va a cortar las lanzas, las va a volver como pequeñas lanzas que se pueden enterrar una y otra vez a través del contacto directo con el otro, parecidas a las espadas romanas. Va a desarrollar escudos grandes, como los de los romanos, que puedan repeler las lanzas y que puedan pegarle al enemigo en la cara, y una vez meter y sacar esta lanza corta de formato grande. Digamos, la hoja es grandísima. Estos pueblos son herreros. Entonces hace una hoja de un tamaño enorme, con un mango que le permite a usted apuñalear al otro. Por eso le digo que es parecida como a las pequeñas espadas romanas, que es detrás del escudo hicieron las formaciones. Él creó formaciones organizadas, formaciones descalzos, porque eso les daba velocidad. Creó una maquinaria de la guerra donde no la había. Ahora, que eso sea progreso, pues bueno, no sabemos, porque antes era una bacanería y después va a ser una carnicería. Entonces uno no se imagina exactamente si eso es chévere o no es chévere, desde el punto de vista de cómo serían de sangrientas y de brutales las guerras de ahí en adelante. Chaka cambió el concepto de la guerra y la volvió una maquinaria del terror. Y esa maquinaria del terror se volvió imparable, como la de los mongoles. Se volvió, no había quien le sostuviera una batalla, y acabó con las guerras en las cuales se mamaba gallo a través de las lanzas, y las volvió una cosa en serio. Entonces eso va a producir el desplazamiento de una infinita cantidad de pueblos que salen corriendo de pensar que ahí viene Chaka Zulú. Se va a enfrentar a los holandeses, a los boers, se va a enfrentar a los ingleses. Esto es en el siglo XIX. Se va a enfrentar a todo el mundo y va a ser el emperador, va a crear el imperio más grande que va a haber al sur del África después de los tiempos del Gran Zimbabue, y ese es el imperio de los Zulú.
Entonces es un imperio marcado por la centralización. Él va a tener legiones parecidas a los espartanos. Los chicos van a estar con él toda la vida hasta los 40 años en que se pueden casar. A medida que va derrotando las tribus, va tomando sus guerreros. Ellos tienen el derecho a sus tierras, pero no al mando sobre las legiones. El estado central está solamente alrededor de la figura de Chaka Zulu, y su madre va a ser para él su referente más grande, mejor dicho, Edipos y el de Chaka. O sea, eso sí es un Edipo. Entonces, el hombre va a estar siempre al lado de ella. Cuando ella muera, va a declarar un luto en la cual va a prohibir sembrar los campos, en la cual va a ejecutar una cantidad de gente porque va a prohibir los partos, digamos. La muerte de Nandi va a ser muy costosa para toda la comunidad por la expresión de duelo. Era un tipo arbitrario, era un tipo genial y era un tipo capaz de un terror como Blat el Empalador, porque lo que hacía con sus enemigos era que los empalaba. Entonces va a tener una leyenda de terror. Después, cuando se reinterprete la historia de Sudáfrica, que vamos a ver, entonces aquí hay toda una polémica, porque con el tiempo se le va a bajar el volumen al terror que él sembró y se le va a subir a la grandeza. Y el tipo era lo uno y lo otro. Era un tipo grande, pero era un tipo de una crueldad infinita. Y con sus enemigos fue miedoso. Entonces, con el tiempo, la crueldad de Chaka queda en el pasado y su grandeza queda mucho más aumentada por el peso de la historia. Pues no aumentada porque el tipo era grande, pero se hace énfasis en eso. Y este imperio Zulú, tan grande y tan poderoso, es el imaginario más importante de los actuales zulúes, porque cuando llegue la época terrible, en los tiempos de la humillación del apartheid, cuando estén confinados en los bantustanes, cuando estén deprivados de todos los derechos, cuando su educación se deteriore para mantenerlos en la marginalidad, cuando la vida se vuelva tan dura para ellos como para todos los demás pueblos surafricanos distintos a los holandeses, recordarán haber sido este imperio, ser los descendientes de Chaka y haber organizado uno de los reinos más importantes, poderosos y grandes de toda la historia del África del Sur. Por eso es tan importante la figura de Chaka. Paró a los ingleses durante un montón de tiempo, el imperio continuó después de él un poco más, y es el imaginario del momento de mayor grandeza de estos reinos que surgieron y vinieron desde los tiempos de la gran migración de las naciones bantú. Chaka va a ser la medida de la grandeza y del imaginario de estos pueblos no blancos, no europeos, que habían habitado el África antes de la llegada de ellos y que tienen imperios tan grandes y comparables como los imperios que los europeos harían en ultramar. Pero no solamente a través de la guerra se van a relacionar estos pueblos africanos, también hubo un pueblo que eran los pueblos de Newande, que tuvo un rey que, huyendo precisamente del poder zulú, llevó una respuesta totalmente distinta del pueblo de lo que actualmente es Lesoto. Este hombre va a crear un mundo de la diplomacia y no va a tener conflictos con nadie, va a crear una red de matrimonios, va a lograr un imperio basado simplemente en la capacidad de negociar con los otros. Y va a ser el rey diplomático y va a tener un sucesor que va a llevar el mismo tipo de esquema. Si de Moshosobe se va a volver él, y Segwati va a ser también el mismo que va a lograr este tipo de esquema. Incluso dentro de los Zulús, Chaka después va a ser asesinado por sus hermanos y después viene otro Dengue, su hermano, y luego va a venir Mapando, y Mapando va a hacer muy pocas guerras. Muy pocas guerras. Él lo que va a hacer es aprovechar la reputación de los zulús, mantenerse tranquilo, que ya no hay necesidad de generar un terror que ya se había generado a puntos extremos, y simplemente con la reputación de ellos él lograba vivir tranquilo. O sea, hay antecedentes de unas campañas bélicas como las de Occidente, pero también hay antecedentes de un mundo diplomático capaz de negociar y capaz de buscar encuentros. Entonces estos reyes de Lesoto, que vivían en una fortaleza inexpugnable, desde ahí se relacionaba con todo el mundo frescamente a través de diplomacias y de matrimonios. Para poder pertenecer a la familia real usted tenía que estar casada con alguno de sus linajes y punto. Y de la misma descendencia de los de Chaka va a haber otro que también, Mapando, va a buscar la negociación como una manera de mantener el imperio. Es decir, tanto de las guerras como de las negociaciones
tenemos antecedentes muy importantes en esas primeras historias de los pueblos africanos que estuvieron poblando el continente antes y durante la llegada de los europeos, porque los europeos también van avanzando en la época en que estos pueblos se van desarrollando, y esa compleja sociedad empieza a formar alrededor de todos estos diferentes puntos de encuentro de imaginarios y de confrontaciones que se van formando en esta manera como se va construyendo poco a poco, con esa cantidad de pueblos, porque es que aquí después van a llegar griegos, van a llegar judíos, van a llegar hindúes, van a llegar malayos. O sea, la diversidad de pueblos que se va a formar en Sudáfrica va a ser un mosaico increíble. Y cuando después lleguen los tiempos del racismo, pues manejar una sociedad de estas va a ser muy difícil, porque lo que es diversa, y lo que tiene es una infinita cantidad de variantes y de maneras de relacionarse los unos con los otros. La manera como esto se va a desenvolver en el futuro, los proyectos que los europeos van a tener, el uno con un proyecto religioso que son los holandeses, el otro con un proyecto imperial que son los ingleses, los alemanes que llegarán cuando se hagan estados nacionales, y al mismo tiempo el surgimiento de los grandes reinos y de los imperios, y todo lo que eso va a generar es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la inmensa geografía, de la llegada de todos los pueblos, de los bosquimanos, de los zulús, de Chaka y su imperio, de los reyes diplomáticos, de los pueblos Xhosa, de la gente de Lesoto, de las lenguas bantús, de los portugueses y sus compases, de los holandeses y sus llegadas al confín de la tierra buscando pieles, religiones y una manera, imponiendo una religión y una manera de encontrar también frutas y verduras para combatir el escorbuto, y de todas las geografías de navegantes y de nómadas que se entrelazan en la historia de Sudáfrica, en la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes feliz fin de semana.